noches y bienvenidos a la réplica de Popular Televisión Melilla. Una semana más, como siempre ya saben, los martes lo dedicamos pues a la parte de las entrevistas para hablar de actualidad. Y en el programa de hoy pues vamos a hablar de educación en Melilla y cuál es la situación actual. Para ello pues contamos con el director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional aquí en Melilla, Juan Ángel Berber. Primero pues le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Juan Ángel, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y feliz año nuevo tanto para los trabajadores de la cadena como para nuestros oyentes también. Por supuesto, también feliz año 2023. Empezamos pues por una de las claves que ya anunció pues la delegada del Gobierno, con esos 1.004 puestos de trabajo en total de los planes de empleo de delegación del Gobierno, y la Dirección Provincial de Educación pues tiene unas ocupaciones bastante amplias. De hecho son 739 trabajadores, serían contrataciones, pero claro, esto habría que desglosarlo un poquito más y en qué modalidades, qué tipo de ocupaciones pues abarcan estas 739 ofertas públicas de empleo. Bueno, los planes de empleo que se van a ejecutar próximamente son 739 perfiles competenciales. Como en convocatorias anteriores siempre apostamos por dar trabajo o brindar esa oportunidad de empleo tanto a egresados nuestros de los ciclos formativos de FP como a otros colectivos que también puedan estar en una situación de demanda de empleo. La mayoría de los perfiles pues van destinados a apoyar dentro de la aula, pero también tenemos efectivos para apoyar a puestos de administración y servicios, personal laboral que tenemos en los centros educativos. De esa manera pues contratamos en torno a unos 30 y tantos perfiles competenciales diferenciados, donde hay pues maestros de las diversas especialidades, tenemos cuidadores, limpieza, vigilancia, mediación comunicativa, pues bueno, pues un amplio abanico de las posibilidades laborales que permite gestionar el día a día en un centro educativo. Son planes en lo que a área de educación se refiere bastante ambiciosos, son más de 8.200.000 euros lo que conlleva la puesta en marcha de este programa educativo, y es una necesidad que cuando llegan a los centros educativos pues todos los equipos directivos lo aplauden, con independencia luego pues de que algunas de las personas contratadas pues no dan el pleno rendimiento, pero suele ser un porcentaje tan escaso que el beneficio que conlleva la puesta en marcha y la implementación de los planes de empleo durante el periodo que duran los mismos pues se hace bastante notorio en los centros educativos la mejora que supone en el día a día del funcionamiento. No tenemos que olvidar que en los centros educativos en la actualidad pues hay más de 23.000 alumnos y 2.000 trabajadores entre docentes y personal de administración y servicios y laborales, con lo que estamos hablando de que atendemos con la puesta en marcha de este personal de apoyo de los planes de empleo, pues atendemos a un colectivo de más del 26% de la población de Melilla. En cuanto a personal de apoyo a esos profesores, a esos maestros, ¿cuántos serían concretamente, o la cifra más cercana, y si ya se han empezado a contratar? Bueno, ayer estuve hablando con la secretaria técnica de la delegación del Gobierno, todavía no hay ahora mismo un plazo abierto de 5 días naturales para presentar documentación en el SEPE, y luego cuando se le haga el sondeo por parte del SEPE se tiene que comprobar que los requisitos académicos que se va solicitando para cada uno de los perfiles lo cumplen los candidatos y candidatas seleccionados. En el colectivo docente, en gestión directa en el aula, estamos hablando más de 400 perfiles entre personal de apoyo a los docentes u otras tareas que van asociadas normalmente a atención a la diversidad, es decir, a alumnados con unas características de diversidad funcional, donde también ese apoyo dentro y fuera del aula en los periodos de actividades complementarias extraescolares se va desarrollando. Eso pues implica un nivel de gestión integral del centro, desde apoyo en biblioteca, apoyo en aula, apoyo de limpieza, de vigilancia, es que toca prácticamente todos los grandes hitos que se cumplen en un centro educativo. Entonces, o sea, concretamente todavía no se ha contratado a estas personas, no se han incorporado todavía a los centros. Ahora mismo pues están en fase de presentar documentación. Cuando acabe el periodo de estos 5 días naturales se comprueba si reúnen la capacitación académica que viene asociado a esos perfiles, y enseguida se inicia la contratación. Lo ideal es tenerlos ya operativos en el mes de febrero.
Y con el resto de perfiles que no se dedican a apoyo del profesorado, ¿la situación sigue igual que con estos más de 400 perfiles que ha mencionado? En principio los perfiles van todos vamos sondeando las necesidades y los vamos, como no se va a hacer el contrato para las 830 personas o las 739 personas, no se va a hacer en un único día, vamos priorizando por contratación de perfiles. Por ejemplo, uno de los perfiles que primero vamos a atender es el de vigilancia y el de E1, servicio administrativo, el de ordenanza. También vamos a priorizar el de apoyo dentro de la aula y el de técnico y cuidado de educación infantil, que también es un aspecto que en la etapa primaria se entiende que es razonable el solicitarlo cuanto antes. Ya que ha mencionado también ese personal de apoyo para pues, alumnos con necesidades específicas, comentó, y a raíz del caso de la menor en el Colegio Reyes Católicos con huesos de cristal, pues comentó que el centro Reyes Católicos, si no me equivoco, contaría con 4 cuidadores por un convenio. ¿Esto cómo está avanzando? ¿Si ha avanzado en algún sentido? Bueno, el convenio de cuidadores ya se puso en marcha en el mes de noviembre, la contratación se efectuó el 18 de noviembre. Ahí hay que decir que el apoyo ha sido sin fisura de la Consejería de Educación, puesto que ese convenio está dotado íntegramente por la propia Consejería de Educación, sería en torno a unos 429.000 euros. A través de ese convenio se han contratado 25 personas que apoyan a 10 que también han sido contratadas a principios del mes de noviembre por el convenio de compensación educativa. Antes de prepandemia, nosotros el número de perfiles que teníamos en cuidadores en los centros educativos, tanto en el Centro de Educación Especial Reina Sofía como en los centros educativos ordinarios, era de 15. Ahora mismo tenemos contratados en la ciudad 56. Es decir, ha habido un salto cualitativo y cuantitativo bastante importante. No solamente porque la mayoría de las personas que se están incorporando ya disponen del título de técnico en grado medio, que es una familia profesional que nosotros lleva implantada en el Centro Integrado de FP Reina Victoria Eugenia ya una serie de años, y es también una oportunidad laboral a través de convenios el ir dando esa oportunidad laboral. Se hizo una actualización de la bolsa en ese perfil por parte de la ciudad, de administraciones públicas, y es una bolsa que va a estar operativa y que necesitaba una actualización puesto que la anterior era del 2012. Ese personal está apoyando ahora mismo en todos los centros educativos ordinarios donde haya aulas de atención a la diversidad, y se ha duplicado el número de efectivos para el Centro de Educación Especial Reina Sofía. Y ya que habla también de las aulas de atención pues más especializada, ¿dónde está la tarea pendiente si es que la hay? ¿Cuál es la situación de los centros educativos? En personal laboral, ahora mismo lo que más nos preocupa es la carencia de ordenanzas en los IE, que eso no es competencia de la ciudad autónoma, sino del propio Ministerio. El Ministerio pedimos a través de 2 expedientes de autorización que se nos dotase la cobertura de baja de larga duración y aquellas vacantes que pueda existir en los centros motivadas por concursos de traslado a otras administraciones. Uno de esos expedientes, el del mes de mayo, ya no lo han autorizado. Se hizo una bolsa de empleo que se resolvió con la firma del subsecretario el 2 de enero, y estamos pendientes de que Intervención nos autorice ese coste de las 4 primeras personas que apoyarían o que ocuparían ese puesto en los IE. Y estamos también pendientes de la resolución de otro expediente que se abrió el 28 de junio para la contratación de 8 ordenanzas y 2 cuidadores. Con esa situación ya se va corrigiendo un poco las necesidades que tenemos en los IE, pero ahora mismo en personal laboral esa sería la situación más preocupante. Obtuvimos a principios del curso 2022-2023 la adición de una segunda persona, de una segunda enfermera para el Centro de Educación Especial Reina Sofía, y en fisio hemos pasado de tener 5 personas en plantilla a tener 8. De esos 8 fisios, uno de ellos ha sido para reforzar los 3 actualmente contratados en el Reina Sofía, y los otros 2 para reforzar la ayuda, la atención que requieren los centros con aulas de atención a la diversidad. Poco a poco se va arreglando el tema del personal laboral, y ahora mismo el que tenemos un poco más enquistado es el tema de las ordenanzas en los IE. Para ir ya cambiando de asunto, también quería preguntarle por el tema de la escolarización.
ya se ha publicado ese informe del curso 2020-2021 del Consejo General del Estado. Ayer Satestes pues habló un poquito de esta situación, aunque hablaba del primer ciclo de infantil solamente en cuanto a datos, hablaba de un 24,6% de escolarización frente a un 35,8% en la media nacional. Quería preguntarle pues cuál es la situación un poco más actualizada, ¿no? Porque esto es un informe al final del curso 2020-2021 y también en el resto de etapas educativas. En el tramo de educación infantil, de escuelas infantiles, tramo 0-2 años, el ámbito de gestión es de la ciudad autónoma, de la Consejería de Educación. Sí tenemos datos de las personas que están escolarizados en esa etapa, que sería en torno a unos 925 alumnos. Hemos notado, aunque no tenemos la estadística, hemos notado que hay un incremento de la escolarización y la matriculación en el tramo de 3 a 6 años, que ese sí es de gestión directa de la propia dirección provincial, donde ahí prácticamente en 4 y 5 años ya tenemos el 100% del alumnado escolarizado, y en el tramo de infantil 3 partíamos en el 2018 con un 81-82% de matriculación y lo estamos incrementando en estos últimos años al 86-87%. En el tramo 0-2 no dispongo de esa estadística. Sé que la Consejería de Educación está haciendo todo lo posible para dar respuesta por el tema de conciliación laboral y familiar a muchas familias que no han obtenido plazas en escuelas infantiles, y que, bueno, tanto la consejera de Educación como el director general de Educación pues han habilitado programas alternativos para el cuidado de esos menores en el propio entorno familiar si ambos progenitores tienen que trabajar. También otro de los asuntos que comentaba ayer el sindicato Satestes es que pedían que se tiene que poner sobre la mesa el plantear un plan de choque, decían, pues para garantizar el dominio del castellano para esos alumnos que tienen como primera lengua materna, pues el tamasид, y comentaban que ya en la etapa del segundo de primaria ya tenían que tener un dominio del castellano en escritura y en lectura. No sé si se había informado de lo que pedía Satestes, y preguntarle si existe una barrera lingüística notable en los centros educativos. Yo nunca enfocaría el debate en educación y el fracaso académico a una cuestión idiomática, porque entonces estamos focalizando en un determinado colectivo poblacional. Y eso, la educación, aunque haya personas que están representando a los sindicatos y que tienen una trayectoria académica bastante amplia, el focalizarlo todo a la cuestión idiomática es una cuestión, o se erige una cuestión simplista de un problema que es mucho más complejo. Yo hablaría de factores socioeconómicos. En las ciudades donde hay una tasa de pobreza elevada, una tasa de pobreza social, que esa tasa de pobreza no tiene que ser únicamente asociada a cuestiones económicas, puede ser también a cuestiones culturales, a cuestiones de contexto en el barrio, del contexto más inmediato, del acceso en igualdad de oportunidades a los servicios que dan las distintas administraciones públicas. En ese contexto, pues evidentemente Melilla parte de una situación de carencia, pero no de carencia única o exclusivamente idiomática, y si me apura, incluso el idioma no es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay familias donde los progenitores son de tamasís parlante, tanto padre como madre, disponen de una situación sociocultural medio-alto y su hijo no dispone o no tiene ningún tipo de retraso madurativo o académico a la hora de hacer esa inmersión en los centros educativos. Ese es un discurso que hay que ir erradicando progresivamente. En la educación, evidentemente, hay problemas. Cuando la situación sociocultural económica es más favorable, por parte de los progenitores también hay una conciencia de que a través de la educación sus hijos pueden disponer de herramientas más óptimas para la inmersión laboral el día de mañana. Es decir, el hecho de que las personas, los adultos, sean conscientes de que la educación es un ascensor social desde el momento en el que se le está dando una respuesta educativa a su hijo. Y en ese aspecto también hay que dejar de focalizar muchas veces en actuaciones que se realizan en los centros que están metidas dentro del currículum y que son cuestionadas por ámbitos externos a la propia educación. Por ejemplo, el PIN parental. Si hay que dar una serie de contenidos, cuanto antes se den
y se haya una prolongación en las distintas etapas educativas, va a ser mejor para la formación integral del menor, que es la cuestión sobre la que todos los que trabajamos en educación nos volcamos para intentar sacar el mayor rédito posible de acuerdo a las características y condiciones que se estén dando en esa localidad. En el caso de Melilla, pues hay una tasa de pobreza y de falta de estudios en muchos colectivos que en su momento no tuvieron la oportunidad o no tuvieron la capacidad o por las circunstancias que fuese no le dieron la importancia precisa a la educación, y que desde el ámbito educativo tenemos que volcarnos para conseguir que esta población vaya accediendo a la cultura, vaya accediendo a la educación y sean ciudadanos el día de mañana con mayores posibilidades laborales que si hay un abandono educativo temprano del sistema. Para ello se trabaja en varias vías. Una de ellas, por ejemplo, es el trabajo que se está realizando en torno al asentismo. El hecho de que dentro de la aula pues se controle la asistencia regularmente, se derive a los órganos responsables si en primera instancia no es capaz de solucionarlo el propio centro educativo, pues contando con la colaboración del GRUME, el grupo de menores, contando con la colaboración de la Fiscalía de Menores e incidiendo con la familia de que la educación es una de las vías, no la única, pero sí una de las más importantes para intentar que cualquier persona el día de mañana tenga una formación lo más elevada posible, que le va a deparar acceder también al mercado laboral en unas condiciones más ventajosas que si no dispones de estudio alguno. Pero yo no lo focalizaría en el tema de la barrera idiomática. Es verdad que en infantil 3 años ya tenemos en torno a un 80% de población tamazight parlante de los que acceden al sistema, pero repito, cuando las familias disponen de un nivel sociocultural medio alto, no notamos ninguna diferencia con los tamazight parlantes con respecto a los castellanos parlantes. Con lo cual yo no centraría o enfocaría el debate en que las personas que tienen otra lengua tengan más dificultades para acceder al sistema o eso incida en el fracaso académico. Que avancen claro. En todo caso. Claro. Comentaban también que evidentemente el nivel socioeconómico también es un factor importante, aunque sí hablaban pues de ese plan de choque. También quería preguntarle si en cuanto a abandono escolar o asentismo, si también pues influyen las ratios en las aulas y cómo está avanzando esto en las aulas, en los colegios. La ratio en la aula, gracias a los espacios que nos depararon los propios equipos directivos con la situación de pandemia, nos vino muy bien para ir descongestionando la ratio junto al refuerzo en cupo. El refuerzo en cupos por parte del Ministerio, la inversión ha sido en torno a 9 millones de euros. Se han contratado con respecto al curso pasado 225 cupos más que en época de prepandemia. El año pasado y el anterior fueron 170 cupos. Este año, además de los 170, nos hemos beneficiado de unos 55 adicionales con el mecanismo de recuperación, resiliencia y transformación. En ese aspecto, pues la inversión del Ministerio es bastante llamativa, igual que lo es en la inversión en la política de becas, que se ha ampliado con respecto al 2014 dentro de lo que nos ofrece los datos y estadísticas que ha publicado recientemente la Subdirección General de Estadística, pues supone un incremento de un 42%. La inversión en educación globalmente con respecto al 2013 ha supuesto un 24%. Es decir, eso son políticas globales que tienen gran repercusión y alcance y que afecta evidentemente en la mejora del sistema educativo en Melilla. Cuanto más dinero se invierte en educación, mayor es la tasa de éxito académico. Es una variable que siempre se ha cotejado por parte de aquellos que nos gusta la educación o hemos estudiado carreras que tienen directamente relación con la educación. Más que una cuestión de étnica, de qué personas están más facultadas para adquirir unos conocimientos o no, nosotros apostamos porque cuanto mayor es la inversión en educación, más recursos humanos hay, más recursos técnicos, más recursos económicos se destina a la educación, se está apostando por una generación en el futuro más preparada, más óptima. Cuando salen normativas educativas donde en el preámbulo, que es la parte importante de cualquier ley educativa, se habla de optimización, de racionalización y de otros aspectos que afectan a las áreas públicas, pues evidentemente el discurso se está desvirtuando en favor de una élite intelectual o cultural que se intenta potenciar en vez de hacer que esas medidas lleguen a la plena totalidad del alumnado. La ratio, pues evidentemente ha mejorado en estos años.
por dos motivos. Una, por la búsqueda de esos espacios alternativos, y otro, el descenso de la natalidad. Descenso de la natalidad que en el caso de Melilla ya se está notando también, sobre todo en la matriculación de infantil, en el segundo ciclo, que es el ciclo en el que nosotros tenemos competencia directa. Estamos hablando que en torno a un 66% ha habido en torno a un 66% menos de nacimientos que en los datos que disponíamos antes de prepandemia. Eso hace pues que la ratio ahora mismo en infantil ya estemos por debajo de lo que marca la orden, estamos en 23,91, casi 24 alumnos por clase. En primaria, gracias a la búsqueda de esos espacios, estamos hablando de 26 alumnos por aula, no de 28,9, que esos son los datos que aportó algún sindicato ayer y que corresponden a datos anteriores al curso 19-20, ya ha ido bajando. En secundaria tenemos 29 alumnos en cada aula, son 4.937 alumnos distribuidos en 170 grupos, y en bachillerato, pues momentáneamente la ratio está bastante bien, en torno a 25,36 alumnos. Es decir, que ahora mismo la ratio, lo que se espera o la proyección que nosotros hacemos de cifras globales de la dirección provincial es que en los próximos 5 años va a ir asumiendo los IE las barrigas que quedan pendientes por subir en aquel periodo en el que teníamos una horquilla de 1.300 a 1.400 alumnos matriculados por nivel. Ahora mismo hablamos de que en infantil 3 tenemos en torno a 970 alumnos, y la previsión, los datos que nos ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística con respecto a nacimiento en el 2020, estamos hablando en torno a unos 920 alumnos. En el 2022, que es el dato que recientemente también aportó un medio de comunicación local, habían nacido en Melilla en torno a unos 824 alumnos menores. Es decir, que la ratio se va a ir notando progresivamente menor en primaria, y las barrigas que todavía quedan pendientes en primaria, pues eso sí se va a notar en un incremento de la ratio en los IE. Es decir, lo preocupante ahora mismo en la proyección de escolarización es que en los IE, en los próximos 4 o 5 cursos académicos, van a tener una ratio que va a ir subiendo, mientras que en primaria va a ir bajando, y luego progresivamente se irá suavizando en todas las etapas educativas. Quería preguntarle también, porque no tenemos mucho tiempo, cómo avanzan pues esas obras del colegio que se decía, del Colegio Gabriel de Morales, que al final pues se va a llamar Encarna León. Sí, el colegio, efectivamente, cuando se crea, se dota con un número, el número 14, estaba construido en la parcela de Gabriel Morales, coloquialmente se conocía como el CEI Gabriel de Morales, y en los órganos colegiados en el mes de octubre, el centro educativo, tanto en claustro como en consejo escolar, se refrenda que se le ponga el nombre de Encarna León. Encarna León pues, es una docente a la que yo le guardo un gran cariño, porque compartió centro conmigo en sus últimos años de docencia antes de su jubilación. Era la responsable de la biblioteca y coincidimos dando clase en algunos grupos de la ESO. Ella ha sido toda la vida maestra de geografía e historia, y una persona que es muy conocida en la ciudad tanto por su vertiente docente como por su vertiente literaria. Es escritora de narrativa infantil, una magnífica poeta y una persona entrañable en el trato humano, una persona a la que yo le tengo mucho cariño. El Colegio Gabriel el colegio que ya va a ser Encarna León, porque así se determinó en pleno de gobierno, refrendando también el acuerdo que se había adoptado a nivel de centro educativo, pues se va a estar, o queremos que esté operativo para el curso 2023-2024. Hay una visita de obra en la primera semana de febrero para comprobar que todo lo que viene en el proyecto se ha ejecutado de acuerdo a lo que la dirección técnica ha determinado, y a partir de ese momento pues haremos ya la recepción del edificio, pediremos formalmente la licencia de primera ocupación administrativa a la Consejería de Infraestructura y Urbanismo, y ya lo que quedaría es que se termine o que se rematen las obras que hay a nivel de calle, tanto en Comandante Rollo como en Falangista Farinós, en la que sube a la iglesia del CPR, y la transversal que es donde está la puerta de acceso principal, que ya, bueno, las obras están bastante avanzadas. Ferrovial, que es la constructora que está acometiendo esa mejora y ese plan de urbanización de la parcela que hay contigua al colegio, nos indicó en la visita que hicimos con los arquitectos en el mes de diciembre que para finales de febrero o principios de marzo ellos calculaban que lo podían ya tener terminado,
y lo último que restaría sería el suministro de eficiencia energética, que ya en su momento, en el mes de noviembre, hicimos la petición formal a Gaselec y de momento pues no estamos sirviendo de la luz de obra. Evidentemente para el curso 23-24 pues ya queremos que esté con la luz que le pertenezca. No tenemos más tiempo, se nos ha acabado, así que tenemos que finalizar la entrevista, quedan más temas pendientes, pero como siempre muchísimas gracias Juan Ángel Berbel por estar con nosotros aquí en La Réplica. Gracias a vosotros y como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias a los espectadores por ver esta primera parte. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos con La Réplica.